Hoy continuamos con la introducción al CIA, parte 2. Vamos a trabajar el módulo administrativo. La base legal del módulo administrativo es el decreto legislativo número 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público a partir del artículo 38 al 44 y el decreto legislativo número 1441 del Sistema Nacional de Tesorería. ¿Qué nos indica este decreto legislativo 1440? Aquí, en el subcapítulo 2, empieza con la ejecución del ingreso. Tenemos. Nos indica que para que se realice la ejecución de los ingresos públicos, se trabajarán con 3 etapas. Etapa de la estimación, etapa de la determinación y la etapa de la percepción o recaudación. La primera etapa es trabajada en la formulación del presupuesto, en donde se proyectan los ingresos que se van a percibir por todo concepto durante un ejercicio fiscal. Y en el módulo administrativo, estas 2 etapas, etapa de la determinación y la etapa de la percepción o recaudación, se les conoce como fases. La primera es la fase del determinado y la segunda fase es la fase del recaudado. Son 2 fases que vamos a trabajar en el módulo administrativo cuando lleguemos a trabajar los ingresos. En el determinado es el acto que establece o identifica con precisión el concepto, el monto, la fecha y la persona natural o jurídica que debe efectuar un pago o un desembolso a favor de la entidad. Y en la fase de recaudación es el momento en el cual ya se produce el ingreso del dinero. Cuando captamos ya el dinero, ingresa a la cuenta bancaria de la entidad. Entonces son 2 fases que se van a trabajar en el módulo administrativo. Respecto al gasto, acá nos indica que la ejecución comprende las siguientes etapas: la certificación, el compromiso, el devengado y el pago. Entonces, en el módulo administrativo vamos a empezar con la fase de la certificación, luego vamos a trabajar la fase del compromiso anual, luego el compromiso mensual, luego viene la fase del devengado y por último va a venir la fase del giro. Son 5 fases que vamos a registrar en el módulo administrativo. Después de ello, cuando ya el banco realiza el pago al usuario, si es a través de cheque, cuando le paga el cheque al usuario, o cuando ya el banco realiza el abono en las cuentas de ahorros de los trabajadores, entonces ahí recién el banco va a emitir una respuesta al CIA que se le conoce como la fase de pago, la fase del pagar. Que todo eso ya lo vamos a ver con casos prácticos. Entonces, en los siguientes artículos, la norma nos explica qué es una certificación, qué es un compromiso, el concepto del devengado y el concepto del giro. ¿Qué es el giro? Respecto al decreto legislativo número 1441, que es netamente de tesorería, aquí sí tenemos que conocer bien todo este decreto, hay que leerlo en sus momentos libres, por favor. Y en su artículo 17 nos habla acerca de los pagos, cómo se van a realizar los pagos, nos habla acerca de qué es un devengado, qué condiciones debemos de cumplir para poder registrar la fase del devengado, de igual forma del giro, también nos hace mención acerca de ello. Y bien, todo se centra en los ingresos y gastos, exactamente lo que vamos a trabajar en el módulo administrativo. Bien. ¿Qué herramientas se utilizan en el módulo administrativo? Básico.
tenemos que conocer los clasificadores presupuestarios y también conocer las fuentes de financiamiento y el rubro por cada fuente de financiamiento. ¿A qué corresponden los clasificadores presupuestarios? Los clasificadores presupuestarios son dígitos que nos permiten realizar un registro ordenado y uniforme de las operaciones del sector público. Estos clasificadores se dividen en clasificador de ingresos y clasificador de gastos. Bien. En el clasificador de ingresos se van a determinar cada concepto del ingreso, y cada concepto va a estar representado por ciertos dígitos. También respecto a los clasificadores del gasto, igual, cada concepto del gasto está ligado a ciertos dígitos, los cuales son los que representan el concepto. Entonces, en el SIAF, cuando vamos a registrar una operación, no vamos a digitar, por ejemplo, si se trata de un gasto, pago de planillas. No, tenemos que buscar ese concepto de planillas en el catálogo de los clasificadores, y esos dígitos que aparecen ahí son los que yo recién voy a registrar en el SIAF. El SIAF trabaja solo con dígitos. Toda la información que se registra es a través de dígitos. Bien. Empezamos con el clasificador de ingresos. Para conocer los clasificadores de ingresos, primero tenemos que conocer qué es un ingreso público, saber acerca de ello. Los ingresos del sector público se dividen en ingresos tributarios, ingresos no tributarios y los ingresos por financiamiento. Dentro de los ingresos tributarios tenemos aquí el impuesto a la renta, tenemos los impuestos por concepto predial, el impuesto de alcabala, el impuesto a los espectáculos públicos, el impuesto a las máquinas tragamonedas, el impuesto a las casas de casino. Y bien, respecto a los ingresos no tributarios, encontramos acá lo que corresponde a las tasas, contribuciones, multas, intereses. Y respecto a ingresos por financiamiento, son aquellos ingresos que recibe la entidad por un préstamo que haya solicitado. Entonces, ese préstamo también forma parte de financiamiento para los gastos que se van a realizar. Entonces, ¿para qué nos sirven los ingresos del sector público? Sirven para financiar todos los gastos del presupuesto y se desagregan conforme a los clasificadores de ingresos correspondientes, ¿no? Como les decía, cada concepto del ingreso está representado por una serie de dígitos. Para conocer los clasificadores presupuestarios nos vamos a ubicar en Google, vamos a colocar clasificadores presupuestarios MEF, tenemos el primer link que aparece, hacemos clic en ello y encontramos todo el historial de los clasificadores presupuestarios, porque año a año se actualizan. Tenemos la base legal también, con la cual fue aprobados estos clasificadores. Entonces empezamos. Tenemos acá el link, ingreso, y pueden visualizar del año 2020 los clasificadores, año 2019, 2018 y así sucesivamente, año tras año. Voy a ingresar al primer link que corresponde al catálogo de los clasificadores de ingresos. Este catálogo consta de 30 hojas. ¡Wow! ¿No? Aprendernos todo ello sí va a ser un poco complicado. Entonces, vamos a explicar de qué manera se
se dan los dígitos. Miren, como pueden visualizar, es como una escalerita. El primer dígito que tenemos corresponde al tipo de transacción. Cuando vean que empieza con un solo dígito, es el tipo de transacción. ¿Y qué significa el número 1? Significa ingresos presupuestarios. De estos ingresos presupuestarios viene una división, que es el 1.1. Impuestos y contribuciones obligatorias. Corresponden a los ingresos por recaudación de impuestos y contribuciones obligatorias. Los impuestos son transferencias obligatorias al gobierno y cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa al contribuyente. ¿Qué impuestos tenemos acá? El impuesto a la renta. El impuesto a la renta está codificado con el clasificador 1.1.1. Miren, el impuesto a la renta pertenece a los impuestos y contribuciones obligatorias. Dentro del impuesto a la renta, ¿qué tenemos? Tenemos el clasificador 1111, impuesto a la renta a personas domiciliadas. Tenemos acá el concepto. De este impuesto a la renta a personas domiciliadas se encuentra el impuesto a la renta a personas jurídicas y también personas naturales. Entonces empieza con las personas jurídicas. ¿Qué impuesto a la renta tienen las personas jurídicas que cancelar? Es la renta de tercera categoría, que se encuentra codificada con el clasificador 1.1.11.11. Entonces hasta aquí es la máxima expresión del clasificador. Como pueden visualizar, está en negrita al inicio, ¿no? Este es el tipo de transacción. Cuando doy lectura a nivel de 2 dígitos, se le conoce como genérica. Esta es la genérica del ingreso, impuestos y contribuciones obligatorias. Luego viene una subgenérica, que es el impuesto a la renta. Luego viene la subgenérica nivel 1, específica detallada y la específica detallada ya en su máxima expresión. Entonces, renta de tercera categoría es aquel concepto que vamos a registrar en el CIAF. El CIAF nos acepta clasificadores a su máxima expresión. Ojo. Entonces, aquellos que ustedes no lo vean y no está en negrita, lo que no está en negrita ya es el clasificador que nos va a aceptar el módulo administrativo. ¿Sí? Luego de ello viene otra división, ¿no? Del 1.1.11, que es impuesto a la renta a personas domiciliadas, viene el 1.1.11.2. Miren, es la que viene acá. Que es impuesto a la renta a las personas naturales. Luego de jurídicas vienen las personas naturales. ¿Y qué impuestos cancelan las personas naturales? Cancelan renta de primera categoría, renta de segunda categoría, renta de cuarta categoría y renta de quinta categoría. ¿Por qué no la tercera? Porque la tercera es netamente de personas jurídicas, empresas. El clasificador, es decir, la específica detallada para renta de primera categoría es 1.1.11.21, 1.1.11.22 y así sucesivamente. Es cuando a veces trabajamos en Word y trabajamos nuestro índice y no le vamos codificando ahí de acuerdo al desagregado, así igualitos son los clasificadores presupuestarios. Entonces el CIAF me va a aceptar el clasificador a su máxima expresión, es decir, a nivel de específica detallada. ¿Y cómo yo lo diferencio? Muy fácil. Tengo que verificar que ese clasificador no está en negrita y ese es el que me va a aceptar el módulo administrativo. Y acá en sus diapositivas les estoy dejando un ejemplo del clasificador de ingreso. Aquí está la nomenclatura. Cuando vean a nivel de un dígito, cuando vean que este clasificador empieza con el número 1, corresponde al tipo de transacción. 1 corresponde a ingresos básico. Cuando vean que este clasificador empieza con el número 1 es un ingreso. Si encontramos el clasificador a nivel de 2 dígitos, se le llama genérica del ingreso. Si nos dicen a nosotros, tienes que utilizar una específica detallada de la genérica 11. La genérica 11. Entonces me ubico en mi catálogo y busco la genérica 11. Ya.
En esta genérica 11 de acá, cualquiera de esos clasificadores, ya de acuerdo a mi criterio, debo de utilizar porque eso es lo que me han indicado dentro de la genérica 11. En este ejemplo, estamos viendo un ingreso con la genérica 13. Genérica 13. Luego, si veo un clasificador a nivel de 3 dígitos, se le conoce como subgenérica a nivel 1. Si el clasificador está a nivel de 4 dígitos, se indica que está a nivel de subgenérica nivel 2. Si el clasificador está con 5 dígitos, se dice de que está a un nivel de específica nivel 1. Y si el clasificador ya está con los 6 dígitos, aquí ya decimos que el clasificador está a nivel de específica detallada o también a nivel 2. Pero el término más común que utilizamos es específica detallada. Si yo escucho ese término específica detallada es que está a su máxima expresión. Según la nomenclatura es específica a nivel 2. Entonces, el clasificador es 13, 21, 12. ¿A qué tipo de ingreso corresponde el 13, 21, 12? Corresponde a ingresos por concepto de tasas registrales. 1 significa ingresos presupuestarios. 1.3, la genérica 1.3 es venta de bienes y servicios. 1.3.2, derechos y tasas administrativas. 1.3.2.1, derechos administrativos generales. 13.21.1, registros y licencias. Y dentro de registros y licencias encontramos a las tasas registrales. ¿Para qué clase de ingreso voy a utilizar este clasificador? Es cuando yo perciba ingresos por cobro de tasas registrales. Si he recibido ahí 10 soles, me están cancelando por este concepto. En el CIAF digito 1, 3, 2, 1, 1, 2. Wow. Pero aprenderme todo es muy complicado, ¿no? Va a ser muy complicado. Entonces, estas 30 hojas las voy a resumir solo en genéricas. ¿Ya? En genéricas. La genérica 11 es impuestos y contribuciones obligatorias. Entonces ya por noción sé que todos los que empiecen con el 11, todos los clasificadores que empiecen con 11 son impuestos. Impuestos a la renta. Luego de la genérica 11, vamos a encontrar la genérica 12. A ver, tenemos acá la genérica 12. ¿Cuál es el nombre que recibe la genérica 12? Contribuciones sociales. ¿Qué voy a encontrar acá? ¿Qué clases de ingresos? Contribuciones sociales tenemos los aportes, aportes para pensiones, contribución solidaria para la asistencia previsional, aportaciones para prestaciones de salud, otras contribuciones, todo lo que concierne a contribuciones de salud. Luego tengo la genérica 13, venta de bienes y servicios y derechos administrativos. 13.1, venta de bienes, venta de servicios. Voy a encontrar acá todos los conceptos correspondiente a los bienes, servicios. Genérica 13. Luego de ello, tengo la genérica 14, que corresponde a donaciones y transferencias. En el caso de la entidad reciba una transferencia de un gobierno extranjero, basta, de que tengo que identificar incluso de qué país. Entonces, si es de Argentina, la transferencia o una donación, utilizo 14.11.11. O sea, busco el país y veo. Esto es lo que me va a recibir el CIAF, lo que no está en negrita, la específica detallada. Entonces, genérica 14 corresponde a donaciones y transferencias que recibe la entidad. Después de ello tenemos la genérica 15,
Y en la genérica 15 encontramos todos los ingresos que no están en la parte superior, que no los hemos encontrado arriba. Todos ellos. Entonces se le conoce como otros ingresos. ¿Qué ingresos pueden ser? Intereses. Intereses por concepción de préstamos, diferencial cambiario, dividendos, regalías, multas. Multas y sanciones no tributarias de la administración, multas de educación, multas judiciales, multas electorales. Miren, si no hemos votado, ahí está la específica detallada, con la cual registran el ingreso de nuestras multas. Sanciones también, acá están las sanciones. Entonces, cada concepto del ingreso vamos a encontrar acá. Luego de la genérica 15, nos encontramos con la genérica 16, venta de activos no financieros. ¿Qué es un activo no financiero?